Porque bueno, vamos a meternos en un trabajo muy interesante, muy profuso en cuanto a la cantidad y calidad de información que se expone allí, y es la edición número 4 de este informe de Hieralnea, de la serie de los artículos, y el tema de este informe es desarrollo humano regional y local en Argentina. Y cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de un indicador. Bueno, Sí. está Gerardo Alonso Schwartz, uno de los coautores de este trabajo, son 3 los autores, así es que los saludamos. Alicia Rivas, Miguel Riquelme aquí de este lado del micrófono. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien por acá. Bueno, primero, muy brevemente, vamos a apelar a tu rol de docente. Contanos un poco qué es este indicador, en qué está basado este indicador de desarrollo humano regional y cómo luego lo han usado ustedes, con qué resultados, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste el indicador? ¿Cuál fue el objetivo del estudio y este artículo que mencionás? Puntualmente nos planteamos que en base a los análisis que hay de desarrollo humano a nivel internacional, normalmente esto lo lleva adelante Naciones Unidas con su programa de desarrollo, Naciones Unidas que elabora un índice de desarrollo humano todos los años para comparar países. Nos preguntamos qué es lo que pasa más allá del promedio de Argentina o del valor total de Argentina, qué es lo que pasa dentro de la Argentina en cada una de las provincias. O sea, si vemos el mapa de Argentina y si bien decimos y sabemos que formalmente somos un país federal, ¿son iguales todas las regiones? ¿Son iguales todas las provincias? Y ahí es donde resulta interesante justamente hacer este relevamiento, hacer este estudio para ver cuáles son las diferencias de calidad de vida entre las distintas provincias. Y luego, esto es un programa de investigación en realidad, esta es la primera etapa, y planeamos llegar a nivel municipal y departamental de todo el país, lo cual va a demorar unos meses, pero ese es el objetivo final de todo este programa de investigación. Gerardo, ¿y qué aspectos o qué indicadores se toman para hacer este relevamiento? Bueno, es muy buena la pregunta y gracias porque me da pie a profundizar un poquito en el tema de desarrollo. Ajá. La pregunta que está detrás es ¿qué es desarrollo? Claro. ¿Desarrollo es solamente crecimiento económico, es solamente dinero, solamente ingresos o salarios? Y en realidad, y siguiendo justamente la perspectiva de Naciones Unidas, vamos a entender de que no es solamente esto, sino, por ejemplo, los países más desarrollados del mundo serían, no sé, Kuwait, algunos de los países petroleros o algunos de estos, que justamente no se destacan por otras facetas, otras dimensiones de la calidad de vida, que son múltiples. En realidad es muy difícil hablar porque es un fenómeno complejo, pero hay cierto consenso de que por lo menos hay 3 dimensiones. Una es la económica, que ya hablamos, otra es la idea de que una persona tiene que vivir sano y por mucho tiempo, o sea, una cuestión de salud y expectativa de vida, y por otro lado también tiene que tener acceso a la educación, tanto a nivel primario, secundario, como también universitario. Entonces tenemos por lo menos 3 dimensiones: la dimensión económica, la dimensión salud y la dimensión educación. Así que en base a eso, o con este punto de partida, que es el de Naciones Unidas, realizamos este índice sintético que utiliza indicadores de estas 3 dimensiones, estas 3 formas de ver la calidad de vida. ¿Y ahí cómo aparecemos nosotros como provincia, como región? Bueno, vamos a ver que, a su vez, a ver qué indicadores utilizamos en esto. De educación vamos a ver alfabetismo, o sea, la inversa de analfabetismo, que por siempre los indicadores son todos positivos, tienen signo positivo. Pero también el acceso a la educación superior, o sea, qué porcentaje de la población tiene educación, algún nivel de educación superior, o sea, por lo menos pasó un año por un instituto terciario o universitario. En el caso de salud, vamos a ver la mortalidad infantil o la supervivencia infantil, que vendría a ser la inversa una de otra, y también acceso a cobertura social, como obra social y demás que tenga la población. Y en el caso del indicador económico hablamos tanto de condiciones del hogar, de la vivienda donde
reside, como también algunos indicadores que tienen que ver con cosas más lujosas, como pueden llegar a ser la conectividad, o tener en un hogar dispositivos conectados a Internet, computadora, tablets y demás. Bueno, de todo esto nos muestra de que claramente la jurisdicción que lidera el desarrollo o los niveles de desarrollo humano en el país es la ciudad de Buenos Aires. Lo cual, intuitivamente siempre lo decimos, siempre hablamos de que con esta frase de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, bueno, un poco nos referimos a esto porque la mayor cantidad de servicios públicos del país están concentrados en esa ciudad, que a su vez tiene una alta densidad de población, con lo cual es más fácil el acceso para la población que vive ahí. Seguido después por La Pampa, Córdoba y Chubut, como otras jurisdicciones con un nivel de desarrollo alto o muy alto. Por debajo del promedio país vamos a encontrar a 15 provincias. Y esto es muy llamativo. O sea, hay muchas diferencias entre las provincias más desarrolladas, las que tienen más calidad de vida y las que tienen un nivel de vida mucho menor o menor a ese promedio país. Dentro de ese grupo de provincias con menor desarrollo relativo, podemos a su vez dividirlo, como son muchas, podemos dividirlo en dos grupos, y tal vez el caso más dramático sea el de las provincias que registran indicadores tanto en la dimensión económica como salud y educación, indicadores de nivel bajo en prácticamente en todos los indicadores, en todas las dimensiones. Y esas son principalmente las provincias del norte argentino, NOA y NEA. Y es ahí donde está la provincia de Misiones, está la provincia de Chaco, pero también está la provincia de Formosa y Corrientes también, por ejemplo. Lo cual hace que si pensamos en estos indicadores y en estas distintas formas de interpretar la calidad de vida y el desarrollo, en estas provincias por supuesto que tenemos un desafío mucho mayor que tal vez aquellas provincias que estén un poquito mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en varias líneas de trabajo, en varias líneas de políticas públicas al mismo tiempo. Fomentar la actividad económica, pero también proteger la salud y la educación, o el acceso a la salud y a la educación de toda la población, lo cual hace un desafío realmente muy grande para todas estas provincias. Estaba pensando que este es el informe que deberían leer los decisores, un tipo de informe con estas características que orienten sobre cuáles son las urgencias, cuáles son las prioridades, porque modificar cualquiera de estos indicadores, que no son solamente números, son realidades, lleva a veces muchísimos años. Totalmente es así. De hecho, una de las características que tienen estos indicadores es que son muy difíciles de modificar año a año. De hecho, nosotros utilizamos datos del censo 2022 justamente porque cuál va a ser la variación que puede llegar a haber, por ejemplo, en nivel de analfabetismo, nivel de acceso a la universidad o a niveles de educación superior. Realmente son indicadores muy estructurales, difíciles de cambiarlos, si vamos a la dimensión económica, qué tanto puede variar de año a año la cantidad o el porcentaje de hogares que tienen un baño dentro de la casa o lo tienen en forma externa, como una letrina, como uno de los indicadores económicos. Entonces, sin duda son líneas de trabajo muy importantes que deberían ser prioritarias para todos los gobiernos provinciales y también locales, por supuesto, municipales y departamentales, y que tienen que ser agendas a largo plazo, claramente, porque ninguna política que sea muy coyuntural o que apunte solamente a este año va a lograr modificar estructuralmente estas variables, estos indicadores, y modificar tampoco, por lo tanto, la calidad de vida de la población en cada una de estas jurisdicciones. Gerardo, ¿y cuál es el recorte, el periodo que analizan? Ustedes decías datos del censo, ¿hay otros datos que aparecen acá, otras fuentes que aparecen acá?
Nosotros utilizamos datos del 2022 porque son datos del censo y también de la Organización Panamericana de la Salud correspondiente al mismo año. En este informe no aparece puntualmente, pero lo hicimos, sabrá en las próximas publicaciones, como decías, una serie de publicaciones. Lo comparamos también con otras mediciones parecidas que utilizaron otra fuente, otra forma de definir cada una de estas dimensiones para el año 2021 y 2020 y dan muy, pero muy parecidos los valores. ¿Por qué utilizamos los datos de 2022 y por qué utilizamos los datos del censo? Porque justamente lo que buscamos es llegar con el nivel de análisis y con la profundidad de análisis a la que buscamos alcanzar, es llegar al nivel municipal de todo el país. Y esto solamente lo podemos lograr con datos del censo, con una metodología que utilice datos en que estemos absolutamente todos representados. Así que esa es la explicación de por qué seleccionamos ese corte de tiempo y esas variables, porque justamente son las que con una misma metodología, un mismo organismo relevó en todo el país a todas las personas y a todos los hogares. Esto hace los datos comparables entre sí, entre otras cosas, ¿no? Exactamente, porque uno de los desafíos que siempre vamos a encontrar es, supongamos que utilicemos datos del Ministerio de Salud de Misiones, y tal vez la forma de definir cómo se relevan, cómo se toman estos datos sea levemente distinta. Por ejemplo, tomar el lugar de residencia, el lugar de internación de una persona, una cuestión muy chiquitita, pero que te modifica el indicador o te modifica los datos, que tal vez sean distintos a los que utilice Corrientes o Salta o Tierra del Fuego, por ejemplo. Entonces, por eso que es importante que sean datos que sean homogéneos a nivel país, tanto a nivel nacional, provincial, departamental y municipal. Claro, alguien me contaba hace algunos años por qué es imposible comparar los indicadores de pobreza de Argentina y otros países de la región desde los datos propios, digamos, de los datos de cada país, porque se relevan de modo diferente. No le llaman pobreza a la misma cosa, digamos. Exactamente, incluso la definición de pobreza, de los dos tipos de pobreza, ya sea por ingresos o por pobreza estructural, por condiciones de vida, según, por ejemplo, Naciones Unidas o el Fondo Monetario, el Banco Mundial, hablan de pobreza de aquella población que vive con menos de $1 al día. Bueno, en la Argentina tenemos otra definición que hace referencia a esa canasta básica de bienes y servicios. Entonces son distintas definiciones que hacen que sea difícil comparar, y es por eso justamente que buscamos una metodología que permita comparar, para hacerlo más serio que podamos también tomar decisiones de políticas públicas y también desde el sector privado y el sector ONG o el tercer sector, apuntando a mejorar la calidad de vida en todo el país. Bien. Gerardo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes, saludos a todo el equipo y bueno, espero que sigan teniendo una muy buena tarde. Sí, con una inyección de optimismo como esta, te aseguro que sí. Estábamos buscando esperancitas, pero no están acá. En realidad hay esperanzas, porque así como por un lado tenemos desafíos muy grandes en cuanto a estos indicadores, estas dimensiones que veíamos, también es cierto de que las provincias o las regiones más rezagadas tienen una oportunidad sin duda muy interesante, que es que existen metodologías ya probadas de trabajo y de éxito, si existe la voluntad justamente de aplicarlas para cambiar estas realidades, ir en plazos relativamente cortos. O sea, no tenemos que inventar la rueda está inventada, simplemente tenemos que tomar la decisión y aplicar esas metodologías que están probadas que funcionan en todo el mundo. Y tal vez el primer paso es asumir esta realidad, digamos, ¿no? Con la complejidad que tiene, empezar a dimensionar también lo que eso implica. Gerardo, mil gracias. Por supuesto, así. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Gerardo Alonso Schwartz, entonces, economista jefe de IERAL en la región, coautor de este trabajo. Son 3 los autores: Juan Cuevas, su coautor habitual, y ahora está también Naila Cabal, que se ha sumado al equipo, y han elaborado este indicador, este índice de desarrollo humano regional, comparando provincia con provincia,